Simón Pedro, uno de los discípulos más reconocidos de Jesús, vivió una transformación impresionante, de ser un simple pescador a convertirse en una de las figuras más importantes del cristianismo. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de cómo Dios puede usar nuestras debilidades para su gloria. ¿Te gustaría conocer su vida según la Biblia? Acompáñame en este viaje para descubrir las lecciones de fe, coraje y redención que encontramos en la vida de Pedro. Simón, antes de ser llamado Pedro, nació en Betsaida, un pequeño pueblo cercano al mar de Galilea. Trabajaba como pescador junto a su hermano Andrés, en lo que era un negocio familiar. Aunque este trabajo era modesto, requería dedicación, paciencia y resistencia física, virtudes que más adelante se reflejarían en su papel como apóstol. La primera mención de Simón en la Biblia ocurre en el Evangelio de Juan, donde su hermano Andrés lo lleva a conocer a Jesús. En Juan 1, 42, Jesús lo mira y declara: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, o roca. Este fue un momento crucial. Jesús no solo lo conoció por su nombre, sino que también vio en él el potencial para ser un pilar de la fe cristiana. ¿Qué habrá pensado Simón al escuchar estas palabras? Probablemente no imaginó la magnitud de lo que esto significaría. En Mateo 4, 18-20, encontramos el relato de cómo Jesús llamó a Simón y Andrés a seguirlo. Jesús, al pasar junto al mar de Galilea, les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron. Este acto de obediencia muestra la disposición de Pedro para dejarlo todo por una promesa que aún no entendía completamente. Pero el viaje de Pedro no fue fácil. En varias ocasiones, mostró su carácter impulsivo y a veces terco. En Lucas 5, Jesús realizó un milagro que marcó profundamente a Pedro. Tras una noche sin pescar nada, Jesús le dijo que echara nuevamente las redes. Aunque Pedro dudó al principio, obedeció. El resultado fue sorprendente, las redes se llenaron de peces, tanto que casi se rompían. Ante este milagro, Pedro cayó de rodillas y exclamó: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Este momento revela la humildad de Pedro y su reconocimiento de la grandeza de Jesús. Desde ese día, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos al Maestro. A lo largo de los Evangelios, vemos que Pedro era uno de los discípulos más apasionados y vocales. Siempre dispuesto a hablar y actuar, su entusiasmo a veces lo metía en problemas, pero también lo llevó a vivir momentos únicos con Jesús. Uno de los eventos más famosos de Pedro fue cuando caminó sobre el agua. En Mateo 14, 25-31, los discípulos estaban en un barco en medio de una tormenta cuando Jesús apareció caminando sobre el agua. Pedro, emocionado y lleno de fe, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús lo llamó, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, al sentir el viento, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo salvó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este evento simboliza la lucha interna de Pedro, una fe apasionada, pero a veces débil frente a las adversidades. Otro momento clave fue cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era. En Mateo 16:16, Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogió esta declaración y le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, minutos después, Pedro intentó disuadir a Jesús de hablar sobre su muerte. Jesús lo reprendió diciendo: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Mateo 16:23. Este contraste muestra la humanidad de Pedro, valiente en su fe, pero a veces equivocado en su comprensión. A pesar de su amor por Jesús, Pedro tuvo momentos de debilidad. Uno de los más dolorosos ocurrió durante la pasión de Cristo. En la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro,
lleno de confianza, dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26, 35. Sin embargo, como se relata en Mateo 26, 69-75, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces. Después de la tercera negación, el gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Este momento marcó un punto bajo en la vida de Pedro. Su dolor y arrepentimiento fueron profundos, pero no el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro con Pedro que restauró su fe y propósito. En Juan 21, 15-17, Jesús le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cada respuesta de Pedro fue seguida por una instrucción: apacienta mis corderos. Con estas palabras, Jesús le mostró que su misión no había terminado y que aún podía ser usado para liderar y cuidar de su iglesia. En el libro de los Hechos, vemos a un Pedro transformado por el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, predicó con valentía, y miles de personas se convirtieron al cristianismo. En Hechos 2:38, Pedro proclamó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro también realizó milagros en nombre de Jesús, como sanar a un hombre cojo en la puerta del templo, Hechos 3:6. Enfrentó persecuciones, fue encarcelado y, según la tradición, murió mártir en Roma, crucificado cabeza abajo. Además, Pedro escribió 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. En ellas, exhorta a los creyentes a mantener la fe en tiempos de prueba y a vivir con santidad. Uno de los versículos más conocidos de sus epístolas es un Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Su liderazgo, pasión y disposición para servir a Dios hasta la muerte lo convierten en una figura central de la fe cristiana. La vida de Pedro nos enseña que no importa cuán imperfectos seamos, Dios puede usarnos para grandes cosas si estamos dispuestos a seguirle. Su historia nos inspira a tener fe, incluso cuando fallamos, porque en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. ¿Qué opinas de la vida de Pedro? ¿Cuál de sus experiencias te inspira más? Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más videos que fortalecen tu fe. Comparte este video para que más personas conozcan el poder transformador de Jesús.